اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu wa salamu alayhi ajma'in. El cuarto camino que presentan también los hadices y las aleyas coránicas es lo que llamamos ad-dhikr, o el recuerdo de Dios, y los du'a, o las súplicas. Dentro de las adoraciones o de los actos devocionales se encuentra el tema de estar constantemente en un estado de recuerdo. Se habla de recuerdo generalmente porque si Dios es el origen de la creación y las criaturas en algún momento, especialmente los seres humanos, digamos, fueron testigos de ese encuentro con Dios, cuando Dios los creó. Y según aparece el Corán, hubo un diálogo con el ser humano. Obviamente, cuando hablamos de diálogo no estamos hablando de un diálogo personal, sino que estamos hablando de aquel momento en donde Dios estableció en la naturaleza innata del ser humano la idea y el conocimiento y la sabiduría y la creencia y la fe que llevará después al ser humano hacia el encuentro con Dios. Es decir, que selló en la naturaleza humana, en la fitra, la idea de que Dios existe, de que Dios es uno, de que Dios es el creador y de que Dios es el Señor. Cuando el Corán dice que le pregunta al ser humano, alastu bi rabbikum, digamos figurativamente en el comienzo de la creación, Dios dialoga con los hombres preguntándole si yo soy su Señor. Y dice el Corán, qalu bala, dice sí, todos reconocieron, digamos, el señorío de Dios, por lo tanto reconocieron el origen divino del universo y su propio origen divino, reconocieron la creación, reconocieron esta administración divina y Dios como ser supremo, como primera causa. Entonces, se dice que cuando uno está en el dunya, está en la vida terrenal, constantemente tiene que tratar de volver a recordar aquel momento o aquella situación, o sea, recordar que en su fitra, en su naturaleza, está impregnada, digamos, la idea de Dios, la idea del Señor, del Creador. Y el dhikr es lo que nos mantiene constantemente en un contacto directo con Dios. Por eso dicen que el objetivo del dhikr o del recuerdo, estas letanías que se hacen, este recuerdo de Dios, del nombre de Dios, estas alabanzas a Dios, enaltecer a Dios a través de las palabras, del corazón, todo eso hace que uno tenga atención en Dios. O sea, cuando uno está constantemente nombrando a alguien, es porque está atento a él, o sea, lo recuerda, está pensando en él, está en contacto con él. Pasa, por ejemplo, en los adolescentes cuando se enamoran. Ustedes habrán notado, por ejemplo, los que tienen hijos especialmente, que bueno, si escuchan una conversación con los compañeros, por ejemplo, de 5 palabras, 4 es la palabra del enamorado, digamos, el nombre del enamorado. O cuando uno mismo era joven, por ejemplo, si a alguien de nosotros les tocó enamorarse, seguramente recordarán que estaba constantemente uno ocupado pensando en él o en ella, si es mujer en él, si es hombre en ella, y constantemente, digamos, eso se manifestaba a través de las palabras, se manifestaba a través de comprar un regalo, de ver una foto. O sea, uno cuando recuerda a alguien, cuando está pensando en alguien, cuando está atento en alguien, constantemente va manifestando diversas formas de conducta que indican, digamos, y son un signo que el corazón está ocupado en el pensamiento. Entonces el recuerdo de Dios del mismo modo, cuando uno dice Subhanallah, cuando dice Alhamdulillah, cuando dice La ilaha illallah, cuando dice Allahu Akbar, Dios es el más grande, no hay más Dios que Dios, no hay más divinidad que Dios, o alabado sea Dios, o enaltecido sea Dios. Todo eso en realidad no es más que la manifestación de un sentimiento interno de recuerdo constante y de atención. El profeta, por ejemplo, tiene un hadith, dice, Lamma usriya bi ila as-sama' dakhaltul jannah, dice, cuando yo fui elevado hacia el cielo, cuando Dios, digamos, en la ascensión del profeta, esa ascensión milagrosa del profeta hacia los cielos, el Isra o el Mi'raj que le llaman cuando ascendió a los cielos, dice, entré al paraíso, fara'aytu malaika yabnuna labna min dahab wa labna min fidda, dice, he visto en el paraíso ángeles que construían y ponían un ladrillo de oro y un ladrillo
de plata, warubbama amsaku, y a veces no construían, o sea, veía poner los ladrillos y a veces no ponían ladrillos. Fakultu lahum malakum rubbama banaytum wa rubbama amsaktum. Dice, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué ocurre? Que a veces construyen, ponen los ladrillos y a veces no. Faqalu mata taji'na an-nafaqa. Dice, ¿cuándo nos viene el sustento, digamos? O sea, esperan a que llegue el sustento para construir. Fakultu lahum, le preguntó el profeta, وَمَا نَفَقَتَكُمْ. Dice, ¿y cuál es vuestro sustento? فَقَالُوا قَوْلُ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ بَنَيْنَا وَإِذَا أَمْسَكَ أَمْسَكْنَا. Dice, nuestro sustento es el dicho del creyente en el dunya, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Enaltecido sea Dios, digamos, loado sea Dios, las alabanzas son para Dios, no hay más Dios que Dios, y Dios es el más grande. Dice, cuando el creyente lo dice, entonces nosotros construimos. Cuando no lo dice, no construimos. O por ejemplo, el dicho que dice, Man qala subhanallah, garasallah biha shajaratan fil jannah. Dice, el que dice subhanallah, Dios plantará para él, digamos, sembrará un árbol en el paraíso. Faqala rajul min Quraysh, una persona, un hombre de Quraysh, le dijo, Ya Rasulallah, inna shajarana fil janna lakathir. Dice, sí, este hombre decía, entonces si es así, nuestros árboles en el paraíso son muchos. Qala na'am, dijo, sí, walakin iyakum an tursilu alayha nirana. Dice, sí, pero tengan cuidado de no mandar un fuego también. Fatahruquha, y así quemar, digamos que quemen los árboles. وذلك أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Dice, porque Dios dice, oh creyentes, obedezcan a Dios y obedezcan al profeta y no, digamos, destruyan vuestras acciones. Porque en el Islam nosotros tenemos la teoría de que muchas veces una acción buena puede acabar con muchos pecados cometidos. O sea que Dios borra muchísimos pecados, takfir ad-dunub le llaman. Cuando una acción buena es tan buena ante Dios y se hace con tanta sinceridad y con tanta intención de acercarse a Dios, que Dios borra muchos pecados. Pero al revés también ocurre, que a veces uno hace mucho tiempo, digamos, una acción buena y por un pecado que hace, ese pecado quema todas las buenas acciones y la recompensa de esas buenas acciones. Entonces hay que tener cuidado de eso. Entonces el dhikr es todo recuerdo de Dios, toda palabra que tenga que ver con alabar a Dios, con digamos, de alguna manera, describir a Dios con sus bellos nombres, hablar de Dios sobre el bien. Y sobre eso tenemos narraciones que dice, por ejemplo, Sayyid al-Qawl la ilaha illallah, dice, el señor del dhikr, el señor de las palabras, o la señora de las palabras es la palabra la ilaha illallah, la señora de las expresiones es la palabra la ilaha illallah, no hay divinidad sino Dios, excepto Dios, no hay más Dios que Dios. Y toda cuestión que tenga que ver justamente con el recuerdo de Dios. Del mismo modo el du'a que aparece, las súplicas que aparecen en los hadices o en las narraciones y los dichos del profeta, como silah al-mu'min, dice, el arma del creyente. Porque el creyente es una persona que siente y, digamos, de alguna manera está consciente de su debilidad como criatura, como ser humano, de su necesidad, de que le falta mucho, de que es imperfecto, de que uno es defectuoso, de que uno vive constantemente en la pobreza existencial, en la necesidad existencial. Entonces, para uno poder fortalecerse, se acerca a Dios, que es el dueño del poder y de la fuerza, con el du'a, y le dice, Dios, yo soy débil, entrégame, otórgame, permíteme fortalecerme. Entonces le dice, silah al-mu'min, es como un arma, como alguien que es débil y entra, por ejemplo, en un lugar donde hay enemigos. El que entra desarmado se siente débil, pero el que entra con arma, por ejemplo, se siente que está con mucho más poder. Del mismo modo, entonces, también es importante, como uno de los caminos hacia Dios, el du'a y la súplica, que aparecen muchísimos hadices sobre la importancia de la súplica. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.